vez va a haber más preguntas. Yo, en lo particular, pienso, no sé si tú, Jesús y Manuel, y el mismo síndico, ¿qué pasa con los regidores? ¿No era para que exigieran pues más respuestas? Como que les vale. Bueno, aparentemente, ¿no? Porque dicen, oye, ¿por qué no pusieron cámaras desde la primera vez que el tesorero, y el tesorero tampoco insistió? Como que pues un asunto ahí pues no pasó y ya. ¿Cuánto pudo haber costado? ¿Cuánto cuesta un servicio de instalación de cámaras, un seguro contra robos, un sistema de alarmas? Digo, ¿cuánto puede costar? Yo creo que, no sé, llegaría a los 200,000 pesos de inversión. ¿Y por qué los regidores no se han preguntado eso? ¿Por qué no se realizó esa solicitud? A nadie le importó. Y eso es lo que da la impresión, que a nadie le importa el erario público, ¿no? A nadie le importa el pago de los impuestos y que el dinero quede donde quede. También está muy extraño, ahorita lo comentábamos, que el día viernes, en vísperas de un puente, la mitad de los empleados no cobraron, como que pues no tienen necesidad, por lo que se ve. O sea, hay muchas cosas como que están muy raras y extrañas. Sí, mire, todos esos hechos están siendo validados por la Procuraduría en el ejercicio de la integración de las averiguaciones previas. Y comentarle que con los compañeros regidores y el propio presidente municipal tuvimos una reunión el martes, y la verdad fue una reunión pues informativa por parte del presidente, pero también al interior de los compañeros del Cabildo se sentía la incomodidad por lo que ha sucedido. Sí, y fue cuando lo expresaron, claro, todos, ¿qué está pasando? Todos lo expresaron, y inclusive se le pidió al presidente municipal pues que tomara acciones concretas en el sentido de, en un momento dado, pues se oye la palabra fuerte, castigar, pero mínimo sancionar a los funcionarios que hubiesen cometido, pues por lo menos, como bien lo dice don Jesús Corral, negligencia. Pero si no se hizo en el fraude, que tampoco hay ninguna responsabilidad, ni tampoco resultados de la auditoría, ni tampoco se hizo en el robo de hace 2 años, ¿por qué iba a hacerse ahora? O sea, ya parece que pues se está haciendo costumbre, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que esta misma semana el presidente municipal nos esté informando al Cabildo pues de lo que va a hacer en el tema de los funcionarios públicos mencionados, ¿no? Jesús, sí, me llama la atención, Armando, que en otras ciudades de aquí mismo, de este país, los edificios públicos, en particular la presidencia municipal, son edificios bien resguardados, no solo por la seguridad que pudiera haber ahí en tesorería, sino por lo que representan, por lo icónico, por los documentos, por lo histórico, el valor histórico. Yo creo que la necesidad de tener mayor seguridad, claro, ahogado el niño tapar el pozo, pero la necesidad de tener mayor seguridad en este tipo de edificios es muy importante. Se hablaba hace unos años, y no muchos, de una ciudad administrativa que incluso, tengo entendido, fue aprobada. El presupuesto no, pero conceptualmente sí. Y de eso no se ha dicho nada. Yo creo que esta ciudad administrativa debe de contar con las medidas de seguridad suficientes para que este tipo de cosas pues se bloqueen de entrada. O sea, no puedes entrar de noche, seas quien seas. Tarjetas electrónicas, huellas dactilares, en fin, una serie de medidas de seguridad, pero al mismo tiempo a los edificios históricos, como lo es el Palacio Municipal, se le dé su lugar y merezcan la seguridad que les corresponde. Yo tuve la oportunidad de ir pues ese mediodía allá al ayuntamiento, e incluso con algunos de los funcionarios estaban ahí, hicimos un recorrido a la azotea, y la verdad sí, es perfectamente vulnerable. O sea, vamos, cualquiera se puede meter y descolgarse hacia adentro sin ningún problema. Y más si recordamos, hace, no sé, ¿qué será? 2 años, era 3 años de un robo a una joyería que está a un costado, en la misma manzana, ahí atrás, a unos metros, que ahí sí tenían cámara y se ve cómo roban la joyería. Y tampoco se tomó, bueno, están aquí pegados, tampoco se tomó ninguna acción. Entonces, esta palabra que dice Jesús es creo que importante, es clave. Hay negligencia, y si se permite la negligencia, pues va a sonar como a complicidad. ¿Qué se dice? ¿Qué piensan hacer los regidores? ¿Va a haber alguna pues acción más pues enérgica para esclarecer estos hechos? Ya son varios. Bueno, mire, de nuevo, corresponde al alcalde en el ámbito de sus facultades tomar las acciones que tenga que
tomar pues para sancionar a los funcionarios que probablemente sean señalados por la Contraloría Municipal pues relativo a ese asunto, ¿no? Si nosotros tenemos la plena confianza, porque el alcalde así nos los dijo en aquella reunión del martes 2, que él va a hacerlo conducente en ese sentido, y bueno, el Cabildo está muy al pendiente de lo que sucede. Inclusive tengo entendido, y por la prensa también, que mañana, día 10, tendríamos una reunión de trabajo exclusivamente para este tema, y de ahí estamos esperando la decisión de él. Y esto no quiere decir que se excluya responsabilidad. Lo que si hay despidos o si hay pues retiros temporales, no va a excluir ninguna responsabilidad. No, desde luego que no. Bueno, por la parte administrativa, la investigación seguirá en curso. Aún se suspendan a los funcionarios que se decida suspender, y en la parte penal, pues bueno, ahí será en otra tesitura, pues si hubo responsabilidad, pues también será un tema aparte, ¿no? ¿Hay antecedentes de alguna póliza de seguros que se haya formulado en alguna ocasión, o nunca se ha contemplado? No, de hecho no se ha contemplado ninguna póliza de seguros para proteger el efectivo. Desafortunadamente, y después de ahogado el niño, pues se están tomando ahora sí las provisiones. Ahorita se contrató un servicio de seguridad privada, pero pues también tendrá que ser evaluado desde el punto de vista económico, a ver si resulta hasta prudente pues contratar, porque no, la realidad es que no son baratos, sobre todo pues tomando en cuenta que tenemos la policía y preparada y armada para hacer traslados de valores. Ahora, ¿quién va a pagar ese dinero? O sea, vamos, ¿es un faltante ya? ¿O qué procede? El dinero que se robaron, ya que tengamos acreditada la acción y que finalmente el Ministerio Público acredite que efectivamente después de sus investigaciones se trató de un robo, y mientras no se encuentren los culpables y no se recupere el botín, desafortunadamente es un faltante para el erario. Jesús. No, pues eso está muy claro, ¿no? Lo que quiere decir es que el presupuesto de este año pues tiene un hoyo. Pues nadie es responsable de esto. No, si hay un responsable, pero está en investigación. O sea, de que hay un responsable, hay un responsable. Bueno, por ejemplo, lo del faro ese quedó como hueco, ¿no? El fraude de telefónico. ¿También se perdió? Sí, hasta la fecha no hemos hecho recuperación. En una empresa no pasa eso. En una empresa se le carga o se le responsabiliza al que está precisamente custodiando ese dinero, ¿no? En una empresa seguramente hubiera habido despidos de algunos funcionarios de la empresa. Sí, así es, correcto. ¿No? Pues gracias por estar aquí, al síndico Osvaldo Murillo, el contador Osvaldo Murillo, y vamos a estar al pendiente porque todavía hay mucho que decir, mucho que informar. Sí, claro, estaré para servirles, y estamos atentos a las investigaciones, y conforme se vayan desarrollando, y ojalá y lleguemos al esclarecimiento de los hechos y la señalización de los probables responsables, y sobre todo en el mundo ideal sería para nosotros recuperar el botín o parte del botín que nos fue sustraído. Pues unos mejores votos para que se esclarezcan los hechos. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Osvaldo. Jesús, ya nos vamos casi. Oye, así es, Armando. Yo más quería decirles que falleció Mario Vázquez Raña. Mario Vázquez Raña, todo un personaje de la comunicación, del deporte. 27 años como presidente del Comité Olímpico. Más para comentarles. Y tiene sus anécdotas, ya no es momento porque ya nos vamos. Ya no, pero tiene nomás sus anécdotas respecto a su permanencia en el Comité Olímpico, precisamente. En Sí, donde sí, él sí. decía yo soy Organización. Sí, como dicen, don Mario, ¿no? Don Mario era el que manejaba todo la parte olímpica, y es más, hasta internacional, ¿no? digamos que latinoamericana. Bueno, latinoamericana, vamos, ¿no? Nos vamos. Muchas gracias, Jesús Corral. Gracias, Manuel Iturbe. Gracias a Alien Nájar en la producción. Gracias, Rubén Rojas en los controles. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Recuerde cabovisión.tv. Consúltelo. Ahí va a encontrar muchas cosas. Regresamos el miércoles próximo, si usted nos lo permite. Los Cabos a la Carta.
Toledo y su equipo de colaboradores. Los Cabos a la Carta.